Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Continuamos nuestra serie de matrimonios. Este día tenemos nuestro tema número 19. En nuestra serie, el matrimonio, una perspectiva temporal y eterna. El día de hoy vamos a continuar analizando un poco más esta parte de el matrimonio es para ser hijos discípulos de Jesús. Y aquí el padre tiene un papel primordial. El padre es guía de los hijos. Ese sería el título de este día. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer dice que los padres reciben a sus hijos de Dios y es a Dios a quien deberían guiarlos. Vamos a nuestra cita, o nuestro versículo es Efesios capítulo 6, versículos 1 al 4. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y recordamos entonces el significado último del matrimonio, el propósito último del matrimonio, que es representar en la tierra el amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. Esencialmente, el matrimonio es una representación de carne y hueso de cómo Cristo, representado por el esposo, ama a su iglesia y cómo la iglesia, representada por la esposa, está dedicada a Cristo. Esta representación de carne y hueso, tiene un propósito. Y esta representación pues crea el entorno, es decir, el ambiente emocional, moral y espiritual, donde pues se desarrollará el otro propósito del matrimonio, que es traer hijos al mundo y llevarlos a Jesús. También lo podríamos definir entonces como un nido, ¿sí? Como estamos nosotros formando un nido, ¿sí? Pero ¿por qué le llamamos así, llamarle un nido, verdad? Es que, todos hemos escuchado la expresión de el nido vacío. ¿Lo ha escuchado usted? El nido vacío. Es decir, a veces se refiere a un matrimonio que ya tiene muchos años, un matrimonio de años, donde sus hijos ya son adultos y han salido ya de ese hogar a independizarse, ¿verdad? Ellos ya salieron a formar sus propias familias, dejaron entonces el nido vacío, ¿sí? Se hace entonces la comparación de cómo una familia es ese nido, como el nido de los pajaritos, ¿verdad? Un nido de pájaros, representando esa construcción, que es un nido, una construcción que da refugio, que da abrigo a las aves, ¿sí? Donde esas avecitas más jóvenes, los pequeñitos, los polluelos, ¿verdad? Están ahí y son cuidados en ese nido, son cuidados hasta que ellos mismos tienen la capacidad de volar, ¿verdad? Ya ellos por sí mismos encuentran su propio alimento y ellos por sí mismos pueden construir sus propios nidos. Así nosotros como cristianos, ¿no? Consideramos pues que la esencia misma de ese nido es la representación de carne y hueso creada por un esposo y una esposa que viven, muestran y enseñan el amor fiel al pacto entre Cristo y su iglesia. Esa actividad es la esencia del nido, ¿no? ¿Y qué sería lo que se tiene que hacer con esos hijos que Dios pone pues en esta representación de carne y hueso del amor de Cristo a su iglesia? ¿Y qué se debe de hacer, ¿no? En este nido para el beneficio de estos pequeñitos? ¿Qué tenemos que hacer? Pues primero que nada tenemos que centrarnos en ese papel de nosotros como padres, pero primeramente tendríamos que ver el papel del papá, ¿sí? El varón, ¿sí? El padre, ¿sí? Que como ya vimos en el texto anterior, Pablo pues está refiriéndose, ¿verdad? A ambos padres, ¿verdad? A papá y a mamá, ¿sí? En el versículo 1 de nuestro versículo, Efesios 6, versículo 1, se dirige, ¿verdad?, a ambos, ¿sí? Pero más adelante, en el versículo 4, ya cambia el foco, ¿sí? Se dirige ahora al varón, al papá,
Mire, vamos a verlo nuevamente. Vamos a leer nuestro versículo 1. Veamos qué nos dice. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Hijos, dice, obedezcan a sus padres. Y aquí implícito está en que es papá y mamá, ¿sí? Porque ustedes pertenecen al Señor, deben obedecer a ambos, ¿sí? Así claramente vemos que ambos padres son los que deben dar orientación, deben dar instrucción, y toda esta instrucción debe ser obedecida por los hijos, ¿sí? Porque aquí se les está mandando a los hijos a que obedezcan a mamá como a papá. En este nido, tanto la madre como el padre están enseñando. Ambos están enseñando, dando ejemplo, guiando, disciplinando, ambos, ¿verdad? Aquí, tanto papá como mamá deben intervenir, ¿no? El papá también debe participar en esta actividad, no solamente es obligación de la mamá, sino que el padre también debe intervenir en esta guianza y en esta disciplina hacia los hijos. Y esto, bueno, porque a nosotros como papás, ¿verdad? Eso es a veces lo que queremos nosotros sacarle la vuelta, ¿sí? Como queremos eludir esta responsabilidad. Yo no disciplino, ¿verdad? Yo la disciplina no. Todo lo que me pidan menos la disciplina, ¿verdad? Pero mire, ¿qué es lo que nos viene diciendo la Escritura? ¿Sí? Vemos que Pablo se dirige a ambos padres y lo más natural sería que en los versículos siguientes continuáramos en este sentido, ¿verdad? El enfoque sea a mamá y a papá juntos, pero llegamos al versículo 4, Efesios 6, versículo 4, donde nos dice lo siguiente. Y vosotros, padres, no provoquéis ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y es que lo entendemos a veces, ¿no? Lo leemos como de una forma muy, muy natural, ¿verdad? Y decimos, bueno, pues padres, pues está diciendo nuevamente, padre y madre, papá y mamá, no hagan enojar a sus hijos, ¿verdad? Con la forma en que los tratan, ¿sí? Bueno, también la mamá, que cuide cómo trata a sus hijos, porque nosotros dos, ¿verdad? Debemos de cuidar cómo nos dirigimos a ellos, cómo los disciplinamos y los instruimos. Pero mire, el versículo 4 no dice papá y mamá. El versículo 4 dice padres, varones, ¿sí? Solamente se dirige a los varones y esto es algo que debemos notar. No hagan enojar, padres, varones, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. ¿Recuerdan la clase anterior, la enseñanza anterior? Quedó establecido que en el matrimonio y en este nido creado por el matrimonio, el papá tiene la responsabilidad principal en la crianza de los hijos. No es la responsabilidad exclusiva, pero sí es la responsabilidad principal. Recordamos entonces, bueno, que veíamos en clases anteriores, no sé si usted recuerda este ejemplo, ¿sí? Que por ejemplo un hogar cristiano, el hogar cristiano, donde en algún momento llegue a suscitarse un problema en ese hogar cristiano, un problema con los hijos, imagine usted, un problema con esos hijos de ese hogar cristiano, de ese matrimonio cristiano, sus hijos llegan a tener algún problema, alguna situación que está surgiendo en ellos. Bueno, vamos a poner un caso más cercano, vamos a pensar que en mi casa, aquí en mi hogar, ¿verdad? Llega a haber un problema con mis hijas, ¿verdad? Si somos nosotros cristianos, Jesús es quien vendrá a pedir cuentas de qué es lo que está sucediendo con nuestras hijas, ¿verdad? Él vendrá, y como lo vimos en aquella ocasión en nuestro ejemplo, Él vendrá y tocará mi puerta, ¿sí? Él va a venir a tocar mi puerta a pedir razón de qué es lo que está sucediendo con mis hijas, ¿sí? Imagínense esa escena, ¿no? Imagínense, escuchamos tocar la puerta, ¿verdad? Y en ese momento mi esposa se levanta, va, abre la puerta y sorpresa, es el Señor Jesús, ¿verdad? ¿Y qué cree que va a decir en ese momento, ¿verdad? Ya le encontró ahí a la mamá de las hijas, ¿verdad? A la mamá de esas hijas, ¿qué cree que va a pasar en ese momento? Le dirá, ¿sabe qué es lo que va a decir realmente? Buenas tardes, señora. Mucho gusto, pero busco al hombre de la casa.
está aquí, está en este momento el hombre de la casa, porque él y yo tenemos que hablar. ¿Y por qué va a hacer esto? No es porque mi esposa no sepa qué sucede con sus hijas, ¿verdad? No es porque ella no tenga nada que ver con la situación, tampoco porque ella no tenga la responsabilidad, ¿verdad? Sino que esto es así porque es el esposo quien carga con la responsabilidad principal de que los hijos sean criados en la disciplina y la instrucción del Señor. Y esto es debido a que el liderazgo del varón se extiende a la crianza de los hijos. Esta responsabilidad es pues simplemente la continuación natural de la responsabilidad principal con relación a la esposa, ¿sí? Mire, recordemos esto, vamos a Efesios capítulo 5, versículos 23 al 25. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Recuerda que ahí nos dimos cuenta, nosotros varones, que nosotros como maridos, los esposos, para ser líderes, o lo que significa ser líder, lo que el esposo, para lo que implica al esposo ser ese líder, es pues simplemente esto: amar a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. ¿Y en qué magnitud amó a la iglesia? ¿En qué magnitud yo voy a ser ese líder de mi esposa? Entregando su vida por ella. Es así, y este es todo lo que significa, todo lo que representa. De acuerdo a este pasaje, entonces, un líder, primero que nada, es un siervo, un servidor, ¿sí? Eso quiere decir que el principal interés de ese esposo, de ese varón, de ese líder, no es usted mismo, mi interés no soy yo mismo. Mi interés tampoco es solamente dar órdenes, ser el que da las órdenes, el que manda, ¿verdad? Tampoco es ser ese jefe, ¿verdad? Que ordena a todos a su alrededor, ese que impone su opinión a todos, ¿verdad? A todo el grupo. No, así no es. El líder debe tener un interés ese interés por llenar las necesidades de otros. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo sucede esto? Mire, ese líder debe tener en cuenta, primero que nada, los intereses de los demás, ¿sí? Antes, en su corazón, debe de estar los intereses que los demás antes que los propios. En el corazón de ese líder debe de estar el deseo de satisfacer los intereses de los demás, primeramente. Ese líder debe estar dispuesto a sacrificarse a sí mismo, es decir, sacrificar sus necesidades personales, sus anhelos, sus deseos, sus aspiraciones, su tiempo, su dinero, ¿sí? A ese líder, las necesidades de otros deben ser más importantes que las propias. Si no es así, ese hombre no está calificado para dirigir, ese hombre no está calificado para ser líder. Y es que ese es el orden, Pero, ¿qué cree? Aquí viene el inconveniente. A veces vivimos al revés. Y pensamos que, bueno, sí, está bien lo que dice la Biblia, ¿verdad? Dios me hizo a mí, yo, el esposo, el líder de mi esposa, ¿verdad? Pero a mis hijos, en mi caso a mis hijas, que las enseñe ella, que las enseñe mi esposa, que ella las dirija, que ella les enseñe, ¿verdad? Que sea ella. Y sí, es que uno como esposa, pues sí los tiene que disciplinar, ¿no? Y se piensa que ella es la líder de los hijos, ¿no? Que ella es quien tiene que disciplinar, quien tiene que instruir, quien tiene que ver a los hijos. Y el varón, pues no. Pero esto no es así. No es así, definitivamente. Lo correcto, ¿qué es lo correcto? Que el liderazgo del varón que se ejerce con su esposa también se tiene que extender a los hijos, ¿sí? Tiene que extenderse ese liderazgo para liderar a los hijos. Nosotros como esposos tenemos la responsabilidad, varones, tenemos la responsabilidad en ambas áreas, ¿sí? Dirigir a la esposa y también se extiende a dirigir y tener la responsabilidad por los hijos. Si esto se hiciera de otra forma, es decir, que la esposa pues tomara ese liderazgo,
fuera la que instruyera, la única que disciplinara, pues los hijos se confundirían, ¿no? De hecho, podemos ver cómo pues hoy en día hay millones de hijos, ¿no? Que están confundidos y la consecuencia es que viven multitud de problemas personales y sociales, pues a causa de esta confusión, ¿no? Que hay en el liderazgo. Estos todos los problemas que acarrea el que el varón no ejerza su liderazgo y permita o promueva que su esposa ejerza ese liderazgo sobre los hijos. Y esto definitivamente, bien dice mi esposa, trae esa confusión que hoy nos tiene en la situación en la que vivimos en nuestras sociedades. Así que cuando Pablo dice en Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor, pues está hablando a los varones, ¿verdad? Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Aquí la palabra padres, pues en griego se refiere solo a los hombres, a los varones. Ahí tiene precisamente, si usted tiene una Nueva Traducción Viviente, ahí tiene precisamente esa especificación, ¿verdad? Ahí tiene claramente esa especificación. Aquí se refiere a hombres, ¿sí? Y lo que estamos entonces notando es que se está extendiendo las implicaciones de ese liderazgo del matrimonio a la esfera de ser padres, ¿sí? El esposo entonces tiene la responsabilidad principal en la crianza de los hijos. La responsabilidad principal, no significa que también el esposo lo va a hacer solo, tampoco significa eso. Sí, ¿sí? No se trata de que tiene que meter la mano en cada proyecto, ¿no? No sé, si usted está cocinando, no se trata de él que vaya y le diga cómo cocinar, o si está arreglando la ropa, planchando la ropa, pues tampoco se trata de que él vaya y le tiene que decir cómo hacerlo, ¿no? Por supuesto que no, esto más bien se trata de estar al tanto de todo lo que sucede en su casa, estar al tanto de todo lo que está sucediendo. Sí, esto quiere decir que pues tiene que estar al tanto de cada hijo, ¿no? Interesarse en cada cosa que hacen los miembros de su familia. A lo mejor como el varón pues no está todo el día en el hogar, pero al llegar, ¿no? Puede preguntar cómo les fue en la escuela, qué hicieron, qué actividades realizaron, ¿no? Cómo se portaron, ¿no? Él tiene que estar realmente involucrado en todo lo que hicieron, saber, estar enterado de qué es lo que hicieron durante el día. Así es, estar al tanto de cada miembro de su familia. Y esto es así porque el esposo es el esposo, el varón, quien vela porque cada miembro de la casa cumpla con su responsabilidad bíblica. El esposo debe saber lo que todos tienen que hacer. El esposo debe de estar así, enterado de todo. Él debe saber todo lo que tiene que hacer, pero también él debe saber delegar. También el esposo debe saber delegar responsabilidades conforme a la capacidad que cada uno de los miembros de la familia tiene para cumplirlas. Y bien, hoy pues vemos que esto es lo que significa ser un esposo, un hombre que está casado, ¿sí? Esto es lo que es el hombre casado, el varón, el esposo, ¿verdad? ¿Qué podemos nosotros resumir aquí? Es que es un liderazgo sacrificado, un liderazgo cariñoso con relación a la esposa y un liderazgo firme y tierno con relación a los hijos. Esto realizándose en una tarea conjunta para criar a los hijos en el Señor. Vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Dios que Él nos siga hablando en este tema tan necesario para nosotros. Padre, te damos gracias, mi Dios. Gracias, Padre, por este tiempo, por esta oportunidad que tú nos permites de recibir tu palabra, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Hay muchas cosas que para nosotros, Padre, las hemos dejado olvidadas, Señor. Las hemos querido ignorar, Señor. Mi Dios, tristemente hay cosas en las cuales hemos ignorado tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos hoy, Señor, a poder retomar, Señor, ese camino, Señor. Quizás en nuestras familias, Señor. O tal vez o los ignoramos o no las conocíamos, Señor. Padre, ayúdanos a redescubrir lo que dice tu palabra, Señor, acerca del papel que tenemos cada uno de nosotros, Señor, lo que es verdaderamente un matrimonio y la responsabilidad tan
tan intensa, tan fuerte, Señor, que tenemos como padres los varones, Señor. Ayúdanos hoy, Señor. Síguenos hablando, Padre. Te rogamos todo esto de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, damos gracias a Dios por este tiempo y, hermanos, si Dios permite, nos veremos la siguiente ocasión. Buenas noches, hermanos. Dios les bendice. Bendiciones.